Estimados estudiantes del curso de Biología General, vamos ahora a dar seguimiento al capítulo 9 en este segundo video y nos enfocaremos en el proceso de transcripción y los actores. Sugeriremos brevemente el proceso de traducción, el cual será detallado en el último o tercer video. Lo primero que tenemos que enfocarnos es en esta pequeña imagen altamente simplificada, donde se observa cómo el ADN es transcrito en una molécula de ARN, la cual es leída por una secuencia de ARN de transferencia, los cuales tienen una serie de señales de reconocimiento llamadas anticodones. Estos anticodones son complementarios a los codones y los codones son secuencias de tres nucleótidos, los cuales dan información para un tipo de aminoácido que es portado por un ARN de transferencia. Entonces, esta molécula de ADN se transcribe en un ARN mensajero, entonces timina, adenina, citosina se convierte en adesina, uracilo, guanina, y este se convierte en el codón de iniciación AUG, que siempre porta el aminoácido de metionina. Entonces, metionina se convierte en el primer aminoácido de toda cadena polipeptídica. Eso se le conoce como traducción. Vamos a enfocarnos primero en esta primera parte y los actores. Lo primero que tenemos que hacer es diferenciar claramente la molécula de ADN de la de ARN. El ADN doble banda con su nucleótido respectivo, citosina, guanina, adenina, timina, mientras que el ARN simple banda y tiene citosina, guanina, adenina y uracilo como bases nitrogenadas. Observen cómo el nucleótido de timina se convierte más bien en uracilo. Entonces, esta estructura en simple banda con nucleótidos, aquí importante, hay otra diferencia, el nucleótido de azúcar no es deoxirribosa como el ADN, sino ribosa, y por eso recibe el nombre de ácido ribonucleico. Entonces, separadas estas diferencias, procedemos ahora a tener una foto, digamos, bonita, amplificada, de la transcripción del ARN en acción. Eso se le llaman cromosomas plumosos, parecen como una pluma. En azul se observa la hebra de ADN y en rojo son las regiones de ARN que se empiezan a sintetizar, producto de las enzimas conocidas como ARN polimerasas. Ese es el comienzo del gen. Aquí se empiezan a formar las cadenas de ARN mensajero hasta el final del gen donde las cadenas son largas. Aquí en este punto se desensambla y se libera un ARN mensajero. Esta es la dirección de la transcripción. Aquí inicia, aquí termina. Donde hay más, las cadenas son más grandes, es donde está terminando la transcripción. Y donde hay transcripción es donde está en la relación genética donde podemos ubicar al gen. ¿Okay? Esta es la región donde se encuentra el gen. Bien, así brevemente, vamos a iniciar entonces otra vez otra imagen donde ya quiero hacer hincapié no tanto en que si es hebra simple, doble hebra y los bases nitrogenadas que la acompañan. Quiero hacerme énfasis en el nucleótido del ARN y el azúcar que porta. Observen azúcar ribosa y vean en el carbono 2' presenta un grupo hidroxilo y esta es la gran diferencia entre el azúcar del ADN y el azúcar del ARN, la presencia de este grupo OH. La presencia de este grupo OH le transfiere al ARN una particularidad interesante. Esta molécula es más reactiva. Fácilmente este grupo hidroxilo puede reaccionar con este y romper la hebra simple del ARN. Entonces, una ventaja a nivel evolutivo fue eliminar este OH y convertirlo en deoxirribosa para darle una mayor estabilidad al ADN y por ende ser una molécula más estable en la transmisión de la herencia. Por supuesto, también otra ventaja fue que el ADN era doble cadena, entonces una sirve siempre de machote a la otra, entonces si hay daño en una se puede reparar usando la segunda. El ARN por el contrario es simple banda y por ende se puede romper fácilmente. Entonces el ARN, pues para fines evolutivos, los primeros ácidos nucleicos fueron ARN, pero luego la información migró hacia el ADN, siendo una molécula más estable, más segura y con mejor capacidad de duplicarse y cometer menos errores en el proceso. Entonces,
Por favor, mucha atención entre las diferencias entre la molécula de ARN y la de ADN. Es crítico que lo revisen y lo entiendan y lo comprendan. Aquí podemos ver específicamente, ¿verdad? La hebra simple del ARN ya más detallada, o sea, la parte de los azúcares, aquí el grupo H, ¿verdad? Observe cómo aquí fácilmente este grupo hidroxilo puede atacar eventualmente este enlace fosfodiéster y romper la cadena. Esto es específicamente lo que hace que el ARN sea más reactivo, más inestable, además de ser simple banda. Ahora bien, hay varias formas de ARNs en los organismos. Podemos agruparlos para fines de este curso en tres grandes grupos. El primero, los ARN mensajeros, los cuales son los que portan la información que ha sido dada por los genes, es decir, el ARN mensajero que va a ser leído en secuencias de 3 nucleótidos para generar la secuencia de aminoácidos. Recuerden que el codón de iniciación siempre es A, U, G y es metionina. ¿Okay? Hay otros codones que son de terminación y así. Los vamos a ver en el siguiente vídeo, la tabla del código genético. Luego tenemos los ARN de transferencia, los cuales tienen una región que es el anticodón, que es la que se une con esta región, y portan los aminoácidos respectivos. Se llama ARN de transferencia, o sea, ellos portan, tienen la capacidad de unirse a un aminoácido. Y por último tenemos los ARN ribosomales, que contienen proteínas y ARN y forman o conforman dos subunidades que conforman el sitio catalítico donde se van a unir las cadenas de aminoácidos formándose los enlaces peptídicos para formar la cadena polipeptídica. Los ARNs, aunque son simple banda, tienen la capacidad de plegarse en el espacio y formar momentáneamente estructuras doble banda. Aquí, por ejemplo, una doble banda. Entonces, por eso, si usted observa una representación de la ARN transferencia, parece como una especie de T o cruz, si quieren verlo así, y entonces vean aquí qué región es doble banda. Y por un lado está la región que se conoce como anticodón y aquí donde se fija el aminoácido. Entonces, el ARN, a diferencia del ADN, el ARN sí puede optar por más formas, más plegamientos diferentes en el espacio, ser simple banda y puede formar, digamos, loops, enlaces de manera más versátil entre ella misma. Pero sí quiero aclarar de que son estructuras más inestables que el ADN, ¿ok? El ARN transferencia es un buen ejemplo de cómo el ARN se pliega en el espacio. A nivel básico, nada más voy a mencionar específicamente, ¿verdad? Cómo el ARN se resume, existen tres tipos básicos: ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosomal. En Escherichia coli o bacterias, el porcentaje de ARN, el 80%, proviene del ARN ribosomal, el 15% del ARN de transferencia y un 5% únicamente de los ARN mensajeros. Entonces, observen, ¿verdad?, que detalles, ¿verdad? Esos son coeficientes de sedimentación en tubos centrífugos y todo esto. Esto es, digamos, por cómo se distribuye en una bacteria como E. coli la cantidad de ARN disponible. Los ARNs, transferencia y ribosomas, otra imagen de refresco, ¿verdad? Ya el plegamiento, una región donde se porta el aminoácido, la región del anticodón, una estructura en cruz, doble banda, en algunas regiones que se pliega en el espacio, ¿verdad?, para adquirir la forma característica, y los ARN ribosomales que están unidos a proteínas para formar los llamados ribosomas. Hay una subunidad grande y una subunidad pequeña. Ambos son el sitio catalítico donde se da la función de los enlaces peptídicos entre los diferentes aminoácidos, porque aquí viene otro ARN de transferencia que aporta otro aminoácido y se forma un enlace peptídico entre los aminoácidos para generar la nueva cadena de aminoácidos naciente. Otra representación del ARN de transferencia, solo para amplificar cómo por medio de una enzima que se llama aminoacil ARN de transferasa se encarga, por medio de un gasto de ATP, la introducción de un aminoácido al ARN de transferencia. En esta zona donde se da la fijación, hay un gasto de energía, hay un gasto de ATP, y se da con un sitio de unión específico en la molécula del ARN de transferencia, que a su vez es específico para el tipo de anticodón, y así entonces siempre el anticodón porta un tipo de aminoácido específico.
La síntesis proteica es un proceso que involucra dos etapas, el proceso de transcripción y el de traducción. En el proceso de transcripción actúa como primera molécula líder la ARN polimerasa para sintetizar una molécula de ARN mensajero, la cual a su vez va a ser procesada para generar un ARN mensajero maduro, el cual va a ser leído por un grupo de ARN de transferencia enlazados con los ribosomas. ¿Okay? Brevemente, aquí tenemos el ejemplo, se abre la doble hélice, hay unos sitios especiales donde se inician los procesos de transcripción al inicio de los genes, la ARN polimerasa inicia el proceso de síntesis de una nueva cadena naciente, la cual tiene sus codones, las cuales va a ser transformada en una lectura o de una cadena polipeptídica. La transcripción es conocida como síntesis del ARN, es altamente selectivo, ¿verdad? Y hay dos puntos básicos en los cuales podríamos decir dónde se da la selección, ¿verdad? A nivel de la secuencia transcribir, es decir, la región de ADN, el gen específicamente, y es importante, solo una porción del ARN transcrito, es decir, al ARN que se empieza a gestar, es enviado al citoplasma para la traducción. Entonces hay mucha regulación en esos procesos. Las enzimas claves, ARN polimerasas, que llevan a cabo este proceso, y las ARN polimerasas son enzimas con múltiples cadenas polipeptídicas, que son grandotas. En forma general, podemos decir que el proceso de transcripción consta de un proceso de iniciación, un proceso de elongación y, por supuesto, un proceso de término donde ya se separa todo el proceso. Se localiza el gen, la ARN polimerasa se encarga de generar la nueva molécula de ARN y luego se da el proceso de elongación donde la enzima ARN polimerasa se desliza a través del ADN simple banda para generar, por medio de tomando una cadena como molde y entonces generar el proceso de síntesis de la nueva cadena de ARN, que eventualmente se va a convertir en el ARN mensajero en eucariotas. ¿Okay? El proceso llega a un proceso de término donde hay una señal de terminación, la ARN polimerasa se libera, se sale de la cadena del ADN y entonces se genera una hebra de ARN ya final. Es importante saber, aquí encontramos un término, promotor. Hay una región promotora, que es la que atrae a las polimerasas para decir, aquí inicia el punto de transcripción. Entonces, una vez que se da el proceso de síntesis de la molécula de ARN, que todo se lleva a cabo dentro del núcleo, el ARN es procesado, ya lo hemos visto, se le da el splicing, se quitan los intrones, se le adicionan los extremos 5' cap, una cola poli-A, y eso ocurre dentro del núcleo, aquí dentro del núcleo, y luego el ARN mensajero listo es exportado fuera del núcleo, sale por estos poros que se ubican aquí, sale y aquí hace contacto con los ARN de transferencia y los ribosomas para iniciar la segunda etapa que se conoce como traducción. ¿Okay? La transcripción, volviendo un poco más atrás, ¿verdad? Es un proceso que inicia nuevamente por una serie de enzimas conocidas como ARN polimerasas. Ella en Escherichia coli tiene 4 subunidades. Una subunidad específicamente es la que tiene el proceso de iniciación, halla la región promotora y luego, de 8 nucleótidos se disocia y encuentra otros, y entran otros factores del de elongación y terminación que se unen a la enzima. Entonces, observen que la ARN polimerasa tiene varias subunidades, una de ellas es la detección de la región promotora y otras que permiten el proceso de elongación y terminación. O sea, es una enzima con diferentes funcionalidades. Hay 3 tipos de ARN polimerasas. La primera sintetiza el ARN de la subunidad grande de los ribosomas, las ARN polimerasa 2 transcriben los genes que codifican para proteínas y la ARN polimerasa 3 transcribe para la subunidad pequeña ribosomal y los ARN de transferencia. Entonces hay 3 tipos de ARNs polimerasas en Escherichia coli. Aquí brevemente un complejo de iniciación para lograr iniciar el proceso de transcripción. Tenemos la región promotora, donde encontramos una región rica en timina, adenina, timina, las cajas TATA, a la cual se unen unos factores de transcripción, son unos complejos proteicos pequeños, los cuales hacen que la región promotora sea más atractiva para la ARN polimerasa. La ARN polimerasa se pega a estas regiones y entonces
permite que se genere una interacción fuerte entre la polimerasa, las cajas TATA y los factores para lograr así iniciar el proceso de transcripción del ADN y que se convierta así en ARN mensajero. Muchas veces los procesos de transcripción implican plegamientos o curvamientos en el espacio de la doble hélice para de alguna manera hacer más atractiva la molécula de ADN a las ARN polimerasas. Aquí podemos ver una ejemplificación donde vemos cómo el ADN se dobla, se hace como una especie de lazo en el cual hay una serie de factores, de activadores, proteínas, intensificadoras, factores de transcripción que hacen más atractivo a las cajas TATA de timina, adenina, timina para que la ARN polimerasa se pegue o se fije a la molécula de ADN. Las presiones promotoras están antes de los genes en 5' y de esto va para atrás, en dirección para abrir la molécula. Aquí es 5', aquí es 3'. Recuerden que 5' y 3' hacen referencia a los carbonos del azúcar. Entonces aquí es la región promotora y aquí se encuentra el gen. ¿Okay? Durante la transcripción, ¿verdad? El proceso genera una molécula de ARN hasta que esta termina. El segundo paso, que es la traducción, es la formación de la proteína, pero eso lo veremos en el próximo video, ¿verdad? Okay. Que intervienen los órganos de transferencia, los ribosomas y una gran cantidad de moléculas y proteínas. Esto es brevemente este video explicando los actores de la transcripción, que son las enzimas, las ARN polimerasas, y la molécula que al fin y al cabo ocupamos que se genere para que sea decodificada finalmente en una secuencia de aminoácidos, entiéndase el ARN mensajero. Y para que esta molécula de ARN mensajero sea decodificada, se ocupan otros ARNs, algunos de ellos unidos a proteínas y otros portando los aminoácidos respectivos. Este video ilustrativo que les dejo aquí puede ayudarles a ampliar su conocimiento. Muchas gracias.